Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa de esperar, momentos en los que los sueños parecen haberse apagado, no porque fueran malos, sino porque el dolor, la decepción o el paso del tiempo los fueron silenciando poco a poco. Hay momentos en los que uno sigue creyendo en Dios, pero ya no espera nada para sí. Sigue orando pero sin ilusión. Sigue caminando pero sin visión. Tal vez hoy estás aquí porque en lo profundo algo dentro de ti anhela volver a soñar, aunque no sepas cómo hacerlo. Este mensaje no nace de la emoción pasajera ni de promesas vacías, nace de una verdad eterna. Dios no ha terminado contigo. Si estás escuchando este video, no es casualidad. Es porque el Señor quiere recordarte algo que quizá olvidaste en medio del cansancio. Los sueños que Él deposita en el corazón no mueren, solo esperan el tiempo de la restauración. Antes de continuar, te invito a que apoyes este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y escribiendo en los comentarios una frase de fe. Hoy escribe: volveré a soñar con Dios. Esa confesión sencilla puede ser el inicio de algo nuevo en tu vida. Ahora sí, caminemos juntos paso a paso. Parte 1. El Dios que despierta los sueños dormidos. Soñar no es solo imaginar un futuro mejor. En la Escritura, soñar está profundamente ligado a la revelación, al propósito y a la dirección de Dios. Desde el principio, el Señor se ha comunicado con el ser humano, no solo a través de mandamientos, sino también mediante visiones, promesas y sueños que despiertan esperanza en medio de contextos imposibles. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios que llama, promete y proyecta. Cuando Él habla, no solo corrige el presente, también abre el futuro. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, el Señor declara: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje no habla únicamente de dones espirituales, sino de una restauración integral de la esperanza. Soñar en este contexto es volver a ver lo que parecía perdido. Muchos creyentes han reducido la fe a resistencia, aguantar, soportar, sobrevivir. Pero Dios no nos llamó solo a resistir, sino a vivir con expectativa. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. Muchas veces somos nosotros quienes, heridos por la vida, dejamos de escuchar. El alma golpeada aprende a protegerse, y una de sus defensas más comunes es dejar de soñar para no volver a sufrir. Sin embargo, cuando observamos la historia bíblica, notamos algo constante. Dios nunca llamó a personas que lo tenían todo claro. Llamó a hombres y mujeres cansados, temerosos, incluso frustrados. Y en medio de esa condición, sembró una promesa. Abraham era un anciano sin hijos cuando Dios le habló de descendencia. José era un joven rechazado cuando recibió sueños de grandeza. Israel era un pueblo esclavo cuando Dios le prometió una tierra que fluía leche y miel. Esto nos revela una verdad fundamental. Los sueños de Dios no dependen de las circunstancias actuales, sino de su fidelidad eterna. Volver a soñar no comienza cuando todo mejora afuera, sino cuando el corazón se abre otra vez a la voz de Dios. Teológicamente, el sueño espiritual está ligado a la esperanza redentora. Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es optimismo humano, es una obra del Espíritu en el interior. Donde el Espíritu Santo actúa, la visión se renueva. Muchos han confundido madurez espiritual con resignación. Han pensado que crecer en la fe es dejar de esperar grandes cosas. Pero la Escritura nos muestra lo contrario. La verdadera madurez no apaga los sueños, los purifica, no los elimina, los alinea con el corazón de Dios. Volver a soñar no significa volver a la ingenuidad. Significa permitir que Dios sane las áreas donde el dolor nos volvió escépticos.
Significa reconocer que algunos sueños murieron porque no venían de Dios, pero otros quedaron dormidos, esperando ser despertados por su gracia. Imagina por un momento un campo después del invierno. A simple vista todo parece muerto. No hay flores, no hay color, no hay movimiento. Pero bajo la tierra, la vida sigue latiendo. Las semillas no murieron. Están esperando la estación correcta. Así también muchos sueños en tu vida no están muertos. Están en pausa, cubiertos por el frío de la desilusión, esperando el toque del Creador. Esta primera verdad es esencial. Dios no se especializa en crear sueños nuevos para reemplazar los que perdimos. Él se especializa en resucitar lo que parecía terminado. El mismo Dios que resucitó a Lázaro es el que hoy puede llamar nuevamente a la esperanza en tu corazón. Pero para que eso ocurra, es necesario entender algo más profundo. ¿Por qué dejamos de soñar y cómo Dios trabaja en medio de esa ruptura interior? En la siguiente parte, profundizaremos en las bases bíblicas que explican cómo la fe se debilita, cómo la esperanza se apaga y sobre todo cómo Dios la restaura desde la raíz. Parte 2. Cuando la fe se debilita, pero la promesa permanece, hay momentos en la vida espiritual en los que uno no deja de creer en Dios, pero sí deja de creer para sí mismo. La fe permanece como concepto, como doctrina aprendida, pero la expectativa personal se va apagando lentamente. No es una rebelión abierta ni un abandono consciente, es un desgaste silencioso. La oración se vuelve rutina, la palabra se escucha, pero ya no se espera que confronte ni que sorprenda. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir desde la memoria de lo que Dios hizo, no desde la esperanza de lo que aún puede hacer. La Escritura no ignora esta realidad. Al contrario, la expone con honestidad. En Proverbios capítulo 13, versículo 12 se nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Este pasaje revela una dinámica espiritual profunda. Cuando la esperanza se prolonga sin respuesta visible, el corazón se cansa. No porque Dios falle, sino porque nuestra humanidad tiene límites emocionales y espirituales. La demora no mata la promesa, pero sí puede debilitar la percepción que tenemos de ella. Muchos creyentes han aprendido a protegerse del dolor diciendo: ya no espero nada, si Dios quiere bien, y si no, también. Aunque suene piadoso, en el fondo muchas veces es una renuncia encubierta. No es entrega, es cansancio. No es fe madura, es un corazón que aprendió a no ilusionarse para no volver a sufrir. Teológicamente este estado tiene un nombre: desánimo espiritual. No es incredulidad total, pero tampoco es fe viva, es una fe exhausta. El profeta Isaías describe este proceso cuando dice en el capítulo 40, versículo 27: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. El pueblo no negó a Dios, sintió que Dios lo había olvidado. La respuesta del Señor es reveladora. Él no reprende con dureza, sino que recuerda su naturaleza. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no está cansado, aunque tú sí lo estés. La promesa no se debilitó, aunque tu fuerza sí haya disminuido. Aquí hay una verdad que libera. El cumplimiento de los sueños de Dios no depende de la intensidad de nuestras emociones, sino de la fidelidad de su carácter. Cuando nuestra fe flaquea, Él permanece fiel. Cuando nuestra visión se nubla, Él sigue viendo el final desde el principio. Uno de los grandes errores espirituales es pensar que dejar de soñar es una señal de humildad. En realidad, muchas veces es una señal de heridas no sanadas. El dolor no tratado produce teologías defensivas. Empezamos a interpretar la Biblia desde nuestras decepciones, no desde la revelación completa del corazón de Dios. La historia de Israel en el desierto es un ejemplo claro. Dios los sacó de Egipto con poder, señales y promesas. Sin embargo, en el camino, el cansancio, el hambre y la espera prolongada
comenzaron a erosionar su expectativa. En Números, capítulo 11, el pueblo ya no habla de la tierra prometida, habla de Egipto. El sueño se achicó, ya no anhelan libertad plena, solo comodidad conocida. Esto ocurre cuando la fe se desconecta de la visión. Sin visión, la fe se reduce a supervivencia espiritual. Pero Dios nunca diseñó a su pueblo para sobrevivir, lo llamó a avanzar. El Nuevo Testamento también aborda esta tensión. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es pasividad, es perseverancia con expectativa. Es seguir caminando, aun cuando no se ve el fruto inmediato. Muchos creyentes han hecho la voluntad de Dios, pero se cansaron justo antes de ver la promesa. No porque fueran débiles, sino porque nadie les enseñó que la espera también es parte del proceso de formación. Dios no solo prepara el sueño, prepara al soñador. Cuando dejamos de soñar, algo sutil ocurre. Comenzamos a medir nuestra vida solo por lo que vemos hoy. La fe, en cambio, nos llama a vivir desde lo invisible. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. El problema no es que Dios haya dejado de actuar, es que el alma cansada pierde sensibilidad espiritual. Por eso, antes de devolvernos los sueños, Dios suele restaurar la mirada. Él no fuerza la esperanza, la despierta con ternura. Volver a soñar comienza cuando dejamos de interpretar el silencio de Dios como abandono. El silencio muchas veces es gestación. Así como un niño se forma en el vientre sin hacer ruido, muchas promesas están siendo formadas en lo oculto. Esta parte del camino es incómoda porque nos confronta con nuestras expectativas rotas. Pero también es necesaria, porque aquí aprendemos a distinguir entre sueños humanos y promesas divinas. Los sueños humanos dependen de circunstancias. Las promesas de Dios dependen de su palabra. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, algo empieza a cambiar. La fe deja de ser presión y se convierte en descanso. Ya no soñamos por ansiedad, sino por confianza. Ya no esperamos para controlar el futuro, sino para caminar con Dios hacia Él. Y es desde este lugar, más profundo y más sano, que el Espíritu Santo comienza a trabajar de manera práctica en la vida diaria, restaurando hábitos, oraciones y comunión. Ahí es donde la esperanza deja de ser una idea y empieza a tomar forma en la experiencia cotidiana. Parte 3. Cuando la esperanza vuelve a caminar en lo cotidiano, hay una diferencia profunda entre entender una verdad espiritual y vivir desde ella. Muchas personas saben que Dios es bueno, que tiene planes, que restaura, pero su vida diaria sigue marcada por la inercia del desánimo. La mente asiente, pero el corazón no se mueve. Volver a soñar no es un acto instantáneo. Es un proceso que comienza en lo pequeño, en lo cotidiano, en la manera en que volvemos a relacionarnos con Dios cada día. La fe no se sostiene solo en grandes declaraciones, sino en prácticas sencillas que reeducan el alma. Cuando alguien ha dejado de soñar, generalmente también ha dejado de orar con expectativa. Sigue hablando con Dios, pero ya no le presenta deseos profundos. La oración se vuelve defensiva, corta, funcional. Se ora para resistir el día, no para abrir el futuro. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la oración es uno de los espacios donde Dios vuelve a encender la visión. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4, leemos: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Este texto no habla de un Dios que cumple caprichos, sino de un proceso en el que el corazón vuelve a alinearse con el deseo de Dios. Cuando nos deleitamos en Él, nuestros anhelos se purifican y resurgen. Muchos creyentes dejaron de soñar porque confundieron fe con control. Soñaron sin consultar, avanzaron sin esperar dirección, y cuando las cosas no salieron como esperaban, concluyeron que era mejor no esperar nada. Pero Dios no cancela el futuro por errores del pasado. Él redime incluso nuestras malas decisiones cuando nos rendimos de nuevo a su guía. La vida de oración es clave en este punto. No una oración apurada, sino una oración honesta. Volver a decirle a Dios lo que duele, lo que se perdió, lo que no se entiende. El profeta Jeremías expresa esta apertura cuando dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré». La esperanza no surge de negar la realidad, sino de llevarla a Dios. Otro aspecto esencial es la palabra. Cuando dejamos de soñar, muchas veces también dejamos de leer la Biblia como una voz viva. La leemos como historia, como doctrina, pero no como promesa personal. Sin darnos cuenta, cerramos la posibilidad de que Dios nos hable hoy. Pero la palabra fue diseñada para renovar la mente y con ella, la visión. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Renovar la mente no es solo cambiar pensamientos negativos, es permitir que la verdad de Dios vuelva a definir lo que creemos posible. La fe se alimenta de lo que escuchamos, y si dejamos de exponernos a la palabra, la esperanza se debilita. La comunión también juega un papel fundamental. Hay sueños que no se recuperan en soledad. Dios diseñó la vida espiritual para vivirse en comunidad. Cuando una persona se aísla, su perspectiva se estrecha. Empieza a interpretar todo desde su herida. En cambio, en la comunión con otros creyentes, la fe se contagia. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos llama a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. No se trata solo de asistir a reuniones, sino de permitir que otros hablen vida cuando uno ya no tiene fuerzas para hacerlo. Volver a soñar también implica recuperar hábitos espirituales que fueron abandonados, no como obligación, sino como cuidado del alma. Así como el cuerpo necesita alimento constante, el espíritu necesita espacios de descanso, adoración y silencio. Muchos creyentes dejaron de soñar porque viven espiritualmente agotados, no porque Dios demande demasiado, sino porque no aprendieron a descansar en Él. Jesús mismo modeló este equilibrio. En medio de multitudes y demandas constantes, se apartaba para orar. No lo hacía por debilidad, sino por comunión. Si el Hijo de Dios necesitaba esos espacios, ¿cuánto más nosotros? En la práctica, volver a soñar comienza con decisiones sencillas. Volver a orar sin miedo a decepcionarse, volver a leer la palabra buscando dirección, volver a compartir la fe con otros, volver a esperar sin exigir resultados inmediatos. Son pasos pequeños, pero profundamente transformadores. Imagina por un momento a alguien que ha dejado de caminar por una herida en la pierna. Al principio, el dolor es intenso. Luego, aprende a no apoyar. Con el tiempo, el músculo se debilita. Cuando intenta caminar de nuevo, no solo duele la herida, también falta fuerza. Así ocurre con la esperanza. No basta con decir, quiero volver a soñar. Es necesario rehabilitar el corazón. Dios es paciente en este proceso. Él no exige fe perfecta, solo un corazón dispuesto. Jesús lo expresó claramente cuando dijo que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. No habló de cantidad emocional, sino de autenticidad. Hay días en los que soñar se sentirá natural y otros en los que parecerá forzado.
Pero incluso en esos días, la constancia va formando algo nuevo. La esperanza no siempre llega como un estallido. Muchas veces llega como una brasa que necesita ser cuidada. Cuando la fe vuelve a practicarse en lo cotidiano, algo cambia en la forma de ver la vida. Las circunstancias no siempre mejoran de inmediato, pero la mirada se transforma. Ya no se vive solo reaccionando al presente, sino esperando activamente el obrar de Dios. Este es el punto donde la esperanza deja de ser una idea abstracta y comienza a tomar forma en historias reales, en vidas que parecían detenidas y que poco a poco vuelven a moverse. La Escritura está llena de esos relatos, donde Dios interviene en momentos específicos para recordar que Él sigue siendo el Dios que restaura lo que parecía perdido. Parte 4. Cuando Dios irrumpe en historias que parecían detenidas. A lo largo de la Escritura, Dios se revela como aquel que entra en escenas donde todo parece haberse detenido. No irrumpe cuando la historia está en su mejor momento, sino cuando la esperanza parece agotada. Esto no es casualidad, es parte de su carácter. Dios no actúa para exhibir poder, sino para revelar fidelidad. Por eso, los ejemplos bíblicos de restauración no son relatos idealizados, sino historias profundamente humanas, marcadas por el dolor, la espera y la aparente pérdida de sentido. Uno de los relatos más claros es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo cuando ya habían pasado muchos años sin ver cumplimiento. La promesa no se dio en un momento de fortaleza, sino cuando el cuerpo ya no respondía como antes. Romanos capítulo 4 describe a Abraham como alguien que creyó esperando contra esperanza. Esa expresión encierra una verdad poderosa. Hubo un punto en el que toda expectativa humana desapareció, pero la confianza en Dios permaneció. Esperar contra esperanza no es negar la realidad, es confiar en Dios aun cuando la realidad parece cerrada. Abraham no volvió a soñar porque las circunstancias mejoraron. Volvió a soñar porque entendió que la promesa no dependía de su capacidad, sino del poder de Dios. Esto redefine completamente nuestra manera de mirar el futuro. Muchos sueños se apagan cuando entendemos que no tenemos fuerzas para lograrlos. Pero los sueños de Dios comienzan justamente allí, cuando reconocemos nuestra insuficiencia. Otro ejemplo profundo es el de José. Él recibió sueños siendo joven, sueños claros, intensos, llenos de significado. Sin embargo, el camino hacia su cumplimiento estuvo lleno de traición, injusticia y olvido. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado. Todo indicaba que aquellos sueños habían sido una ilusión juvenil, pero Dios no había olvidado ni uno solo. Lo impresionante del relato de José no es solo el final, sino el proceso. Dios no le dio nuevos sueños para reemplazar los antiguos. Los mismos sueños que parecían muertos se cumplieron con mayor profundidad de lo que José pudo imaginar. Esto nos enseña que el tiempo no anula la promesa, la madura. En Génesis capítulo 50, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase solo puede ser pronunciada por alguien que ha sanado interiormente. José no solo vio el cumplimiento del sueño, vio el propósito detrás del dolor. Dios no solo restaura el futuro, también resignifica el pasado. La historia de Ana también nos habla de este proceso. Durante años fue estéril, humillada y quebrantada. Su dolor era tan profundo que su oración fue confundida con embriaguez. Pero en ese clamor silencioso, Dios estaba obrando algo eterno. El nacimiento de Samuel no fue solo la respuesta a una oración personal. Fue el inicio de una nueva etapa espiritual para todo un pueblo. Ana volvió a soñar cuando decidió llevar su dolor directamente a Dios, sin máscaras ni discursos religiosos. Primera de Samuel, capítulo 1, muestra que antes de recibir la respuesta, algo ya había cambiado en su interior. Su semblante no fue más triste. El sueño comenzó a restaurarse antes de materializarse. También encontramos la historia del pueblo de Israel en el exilio. Habían perdido su tierra, su templo y su identidad.
En el Salmo 137 se describe cómo colgaban sus arpas, incapaces de cantar. Habían dejado de soñar, pero incluso allí, Dios habló a través del profeta Jeremías y les dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa fue dada en cautiverio, no en libertad. Esto nos revela una verdad esencial. Dios no espera que estemos en el lugar correcto para hablarnos del futuro. Él habla del futuro para llevarnos al lugar correcto. La visión precede a la restauración. En el Nuevo Testamento vemos este mismo patrón en la vida de los discípulos después de la muerte de Jesús. Sus sueños se habían derrumbado. Creían que todo había terminado. Caminaban tristes, confundidos, sin dirección. Pero el Cristo resucitado se les apareció en el camino. No los reprendió primero. Caminó con ellos, escuchó su dolor y luego abrió las Escrituras. Jesús restauró su esperanza antes de enviarles una misión. Les devolvió la visión antes de devolverles el propósito. Esto es clave. Dios no nos lanza al futuro sin antes sanar el corazón. La resurrección no solo fue un evento histórico, fue la confirmación de que ningún sueño depositado por Dios muere para siempre. Cada una de estas historias tiene algo en común. El punto de quiebre no fue el cambio de circunstancias, sino el encuentro con Dios. La restauración no comenzó afuera, sino adentro. Dios habló, recordó, reafirmó, y a partir de allí, la vida volvió a moverse. Estas narrativas no están en la Biblia solo para ser admiradas, sino para ser experimentadas. La misma mano que tocó a Abraham, José, Ana y a los discípulos sigue obrando hoy. El mismo Dios que intervino en sus historias está presente en la tuya. A veces, volver a soñar no significa recibir una nueva promesa, sino recordar la que ya fue dada. No significa empezar de cero, sino permitir que Dios retome lo que quedó inconcluso. Y cuando eso ocurre, no solo cambia nuestra expectativa personal, también se despierta algo que puede inspirar a otros, porque los sueños restaurados no se quedan en lo íntimo. Se convierten en testimonios vivos que hablan de la fidelidad de Dios incluso sin palabras. Parte 5. Cuando la esperanza renace a través de historias que reflejan la gracia, hay verdades espirituales que no solo se comprenden con enseñanza, sino que se abrazan cuando las vemos encarnadas en historias. A veces, Dios utiliza testimonios visibles para recordarnos que Él sigue obrando, incluso cuando nuestra propia experiencia parece estancada. No siempre son relatos espectaculares. Muchas veces son procesos silenciosos, casi invisibles, pero profundamente transformadores. Imagina a una persona que sirvió a Dios con pasión durante años. Oraba, enseñaba, acompañaba a otros. Tenía sueños claros, llamados, definidos. Pero con el tiempo, las cargas se acumularon. Oraciones sin respuesta, traiciones inesperadas, puertas que nunca se abrieron. Poco a poco, esa persona siguió sirviendo pero dejó de esperar. Hacía lo correcto pero sin fuego, cumplía pero sin visión. Su fe se volvió funcional, no expectante. Externamente, nadie notaba el desgaste, pero internamente algo se había apagado. No había pecado escandaloso, solo cansancio profundo. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo, porque nace en el alma. Un día, sin buscarlo, esa persona escucha una palabra sencilla. No era una predicación elaborada, ni una gran revelación. Era una frase: Dios no terminó contigo. Esa frase no resolvió todo, pero abrió una grieta en la dureza del corazón. Por primera vez en mucho tiempo, algo se movió. No fue emoción, fue reconocimiento, como si el Espíritu Santo tocara una puerta que había estado cerrada por autoprotección. A partir de ese momento, el proceso no fue rápido.
Volver a soñar no ocurrió de un día para otro. Hubo días de duda, otros de esperanza tímida, pero algo cambió. Esa persona dejó de cerrarle el corazón a la posibilidad de que Dios aún tenía algo más. No algo distinto, sino algo redimido. Este tipo de historia se repite más de lo que imaginamos. No siempre con grandes milagros visibles, sino con restauraciones internas que luego se reflejan en decisiones, palabras y actitudes. Dios trabaja así porque Él valora la profundidad más que el espectáculo. Otro ejemplo puede ser el de alguien que oró durante años por una promesa específica. Una restauración familiar, una dirección clara, una oportunidad. Con el tiempo, la espera se volvió pesada. Cada año sin respuesta añadía una capa más de resignación. Hasta que llegó el punto en el que esa persona dejó de orar por eso. No por falta de fe, sino por dolor acumulado. Pero Dios no se olvidó. En un momento inesperado, quizá a través de una conversación simple o una circunstancia cotidiana, esa promesa volvió a tocar la puerta. No como exigencia, sino como invitación. Y aunque al principio hubo temor de volver a creer, algo más fuerte que el miedo empezó a crecer. La confianza en el carácter de Dios. Estas historias nos enseñan que volver a soñar no siempre significa volver a desear lo mismo de la misma manera. A veces significa permitir que Dios redefina el sueño sin apagar la esencia de la promesa. Lo que antes estaba cargado de ansiedad, ahora se vive con descanso. Lo que antes era urgencia, ahora es confianza. También hay historias de personas que nunca dejaron de creer, pero sí dejaron de verse a sí mismas dentro del plan de Dios. Creían que Dios obraba en otros, pero no en ellas. Pensaban que su tiempo ya había pasado, que su historia ya estaba escrita. Pero Dios es experto en intervenir justamente allí donde creemos que ya no hay margen. Una persona así puede vivir años cumpliendo responsabilidades, pero sin expectativa. Hasta que un día, Dios le recuerda algo que había olvidado, que Él no llama según la edad, el pasado o las estadísticas humanas, sino según su propósito eterno. Y cuando esa verdad se asienta, la visión vuelve a abrirse. Estos testimonios, aunque simbólicos, reflejan una verdad constante. Dios no restaura sueños para entretenernos, sino para cumplir su propósito. La restauración no es solo para nuestro bienestar personal. Tiene un impacto que va más allá de nosotros. Un corazón que vuelve a soñar se convierte en un espacio donde otros pueden encontrar esperanza. La Escritura dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Cuando alguien ve a una persona que volvió a levantarse sin amargura, que volvió a creer sin ingenuidad, que volvió a esperar sin ansiedad, algo se despierta también en ellos. La fe se transmite de forma silenciosa pero poderosa. Muchos piensan que su historia no tiene valor porque no es dramática. Pero Dios no mide el impacto por la intensidad del dolor, sino por la profundidad de la transformación. Un corazón restaurado glorifica a Dios tanto como un milagro visible. Hay quienes, al volver a soñar, descubren que el mayor milagro no fue recibir lo que esperaban, sino convertirse en alguien nuevo en el proceso. La promesa cumplida es importante, pero la obra interna es eterna. Dios siempre prioriza lo eterno sobre lo inmediato. Estas historias nos recuerdan algo esencial. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces hayas sentido que todo terminó. Si Dios sigue obrando en tu interior, la historia no está cerrada. Mientras haya aliento, hay propósito. Mientras haya espíritu, hay posibilidad. Y cuando el corazón empieza a creer esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir cada día desde esta verdad sin volver a caer en el desgaste? ¿Cómo cuidar la esperanza restaurada? ¿Cómo caminar con visión en medio de un mundo que constantemente intenta apagarla?
Ahí es donde entran las decisiones espirituales diarias, los consejos que nos ayudan a mantener viva la llama. No desde el esfuerzo humano, sino desde una relación profunda y constante con Dios. Parte 6. Aprender a cuidar lo que Dios vuelve a encender. Cuando la esperanza comienza a despertar, no lo hace como algo frágil por casualidad. Es frágil porque está viva. Todo lo que vive necesita cuidado, atención y espacio para crecer. Muchos creyentes han experimentado momentos genuinos de renovación, pero con el paso del tiempo volvieron al mismo estado de desgaste porque nadie les enseñó a cuidar lo que Dios había restaurado en su interior. Volver a soñar no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva manera de vivir. Y esta nueva etapa requiere sabiduría espiritual. No se trata de hacer más cosas, sino de vivir desde un lugar distinto, de aprender a proteger la esperanza sin convertirla en ansiedad y de sostener la fe sin transformarla en presión. Uno de los primeros consejos espirituales es aprender a caminar con ritmo, no con prisa. Muchos sueños se apagan no por falta de fe, sino por exceso de autoexigencia. Cuando Dios despierta una visión, el corazón suele querer avanzar rápido para recuperar el tiempo perdido. Pero Dios no trabaja con urgencia humana. Él trabaja con procesos redentores. Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su tiempo. Esta verdad no es pasiva, es profundamente liberadora. Reconocer que hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar nos ayuda a no frustrarnos cuando el crecimiento es lento. La esperanza madura cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, tanto como en su poder. Otro aspecto fundamental es la vigilancia interior. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos exhorta a guardar el corazón porque de él mana la vida. Cuidar el corazón no significa cerrarlo, sino discernir qué permitimos que lo influencie. Hay conversaciones, pensamientos y entornos que erosionan la fe de manera casi imperceptible. Cuando alguien ha vuelto a soñar, es importante aprender a no exponerse constantemente a voces que alimentan el cinismo. No toda crítica es mala, pero no toda opinión merece espacio en el alma. Hay personas que, desde su propio dolor, proyectan incredulidad sobre los demás. Escucharlas sin discernimiento puede apagar lentamente lo que Dios está encendiendo. Cuidar la esperanza también implica aprender a descansar espiritualmente. Muchos creyentes confunden compromiso con agotamiento. Piensan que descansar es retroceder, cuando en realidad es una forma de confianza. Jesús dijo que los que están cargados y trabajados pueden venir a Él para hallar descanso. Ese descanso no es evasión, es renovación. El descanso espiritual incluye aprender a soltar el control. Cuando Dios restaura un sueño, existe la tentación de querer protegerlo con nuestras propias fuerzas. Pero los sueños sostenidos por el control humano se convierten en cargas. Los sueños entregados a Dios se convierten en caminos de paz. Otro consejo esencial es mantener una vida de gratitud consciente. La gratitud no es solo un sentimiento, es una disciplina espiritual que mantiene la mirada alineada. Cuando aprendemos a agradecer incluso los pequeños avances, la esperanza se fortalece. La gratitud nos recuerda que Dios ya está obrando, aunque el proceso no haya terminado. En la carta a los Filipenses, se nos enseña a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Esto revela una dinámica espiritual profunda. La gratitud no espera a que todo esté resuelto para manifestarse. Agradece porque confía en el carácter de Dios. También es importante aprender a reinterpretar los tropiezos. Volver a soñar no significa que no habrá dificultades. Significa que las dificultades ya no definen el final de la historia. Cuando algo no sale como esperábamos, el corazón entrenado en la esperanza no concluye que todo fue un error. Aprende a preguntar qué está formando Dios en ese momento.
La fe madura no se rompe con los tropiezos, se afina. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para profundizar la dependencia de Dios. Santiago nos enseña que las pruebas producen paciencia y la paciencia, carácter. Esto no es teoría. Es una realidad que se vive cuando dejamos de ver las pruebas como interrupciones y empezamos a verlas como parte del proceso. Otro elemento clave es mantener una relación honesta con Dios. Cuando la esperanza vuelve, existe el riesgo de empezar a mostrar solo la versión fuerte de nosotros mismos. Pero Dios no nos llamó a impresionar, sino a confiar. Seguir siendo honestos en la oración, incluso cuando hay dudas, protege el corazón de la rigidez espiritual. Dios no se escandaliza de nuestras preguntas. Se escandaliza del silencio que nace del miedo a decepcionarse. La relación se profundiza cuando aprendemos a hablar con Dios tal como estamos, no como creemos que deberíamos estar. Cuidar lo que Dios restaura también implica aprender a celebrar sin culpa. Hay creyentes que después de mucho dolor se sienten incómodos con la alegría, como si disfrutar fuera peligroso. Pero la alegría es parte del reino de Dios. Romanos dice que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No hay santidad en vivir apagados. Celebrar los avances, las respuestas parciales, los momentos de claridad es una forma de honrar a Dios. No porque todo esté resuelto, sino porque confiamos en que Él sigue guiando el camino. Finalmente, cuidar la esperanza implica permanecer en dependencia. Nunca llegamos a un punto donde ya no necesitamos ser sostenidos por Dios. La madurez espiritual no elimina la dependencia, la profundiza. Cuanto más caminamos con Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad de Él. Cuando estos principios se integran en la vida diaria, la esperanza deja de ser algo ocasional y se convierte en una manera de vivir. No una emoción constante, sino una convicción estable. Una convicción que no solo transforma la vida personal, sino que comienza a afectar la manera en que nos relacionamos con los demás. Porque un corazón que aprende a cuidar lo que Dios restaura, se convierte, sin darse cuenta, en un espacio seguro para otros. Y allí, la esperanza ya no es solo individual, se vuelve colectiva. Parte 7. Cuando los sueños restaurados nos unen como familia espiritual, hay una obra que Dios realiza en lo profundo del corazón cuando devuelve la esperanza. Pero hay otra obra igual de importante que ocurre cuando esa esperanza comienza a compartirse. Ningún sueño restaurado fue diseñado para quedarse aislado. Dios no enciende la fe solo para beneficio individual, la enciende para edificar, sanar y fortalecer el cuerpo entero. Cuando una persona vuelve a soñar, algo se reordena también en su manera de relacionarse con los demás. La fe bíblica nunca fue una experiencia solitaria. Desde el principio, Dios formó un pueblo, no solo individuos. La restauración personal siempre tiene una dimensión comunitaria. Cuando alguien vuelve a creer, vuelve también a mirar a los demás con nuevos ojos. Ya no desde la comparación ni desde la competencia, sino desde la compasión y la corresponsabilidad espiritual. La Escritura nos muestra que la esperanza compartida se multiplica. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se describe a una comunidad que perseveraba unánime, compartiendo, orando y caminando juntos. No eran personas sin problemas, eran personas llenas del Espíritu, y esa llenura produjo algo poderoso. Nadie caminaba solo. Cuando dejamos de soñar, muchas veces también nos aislamos. No siempre físicamente, pero sí emocionalmente. Empezamos a cargar nuestras luchas en silencio. Pensamos que nadie nos entenderá. Pero cuando Dios restaura la esperanza, también restaura la capacidad de volver a caminar con otros. Un corazón herido tiende a protegerse cerrándose. Un corazón sanado aprende a abrirse sin miedo.
Y esa apertura no nace de la ingenuidad, sino de la confianza en Dios. Sabemos que no todos nos entenderán, pero también sabemos que Dios nos colocó en una familia espiritual para caminar juntos, no para sobrevivir solos. El apóstol Pablo utiliza una imagen poderosa para describir esta realidad: el cuerpo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, explica que todos somos miembros de un mismo cuerpo, con funciones distintas, pero con una misma vida. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se alegran. Esto significa que cuando una persona vuelve a soñar, su restauración no es solo personal. Se convierte en una señal para otros, no como una exhibición, sino como un testimonio silencioso de que Dios sigue obrando. A veces, ver a alguien levantarse es el impulso que otro necesitaba para no rendirse. Hay personas que nunca escucharán un mensaje largo, pero observarán una vida transformada. Verán cómo alguien que estaba apagado vuelve a tener paz, cómo alguien que estaba resignado vuelve a caminar con propósito. Y sin darse cuenta, algo se despierta también en ellos. La familia espiritual no se construye sobre perfección, sino sobre procesos compartidos. No caminamos juntos porque ya llegamos, sino porque seguimos avanzando. Cuando entendemos esto, dejamos de exigirnos máscaras. Nos permitimos ser reales, y en esa realidad, la gracia fluye. Volver a soñar también sana la manera en que servimos. Cuando el servicio nace del agotamiento, se vuelve pesado. Cuando nace de la esperanza restaurada, se convierte en expresión de gratitud. Ya no servimos para ser vistos ni para sentirnos necesarios, sino porque algo vivo en nosotros quiere bendecir a otros. Jesús mismo enseñó que el mayor es el que sirve. Pero ese servicio no es forzado, brota de un corazón lleno. Por eso, cuando la esperanza se apaga, el servicio se vuelve mecánico. Cuando la esperanza vuelve, el servicio recupera su gozo. También cambia la forma en que enfrentamos los conflictos dentro de la comunidad. Un corazón cansado reacciona con dureza. Un corazón restaurado responde con paciencia. No porque ignore los problemas, sino porque ya no vive desde la herida, sino desde la sanidad en proceso. Efesios capítulo 4 nos llama a soportarnos con paciencia, a conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta exhortación no es para personas que no tienen diferencias, sino para personas que aprendieron a caminar juntas a pesar de ellas. Cuando Dios devuelve los sueños, también devuelve la capacidad de ver el potencial en otros. Dejamos de mirar solo lo que falta y comenzamos a ver lo que Dios puede hacer. Esta mirada edificante es esencial para una comunidad sana. No se trata de idealizar, sino de acompañar procesos con esperanza. Hay algo profundamente sanador en caminar con personas que no compiten con tu crecimiento, sino que lo celebran, que no se sienten amenazadas por tu restauración, sino que se alegran con ella. Esa es la familia espiritual que Dios desea formar, pero esta unidad no se construye automáticamente. Requiere decisiones diarias: escuchar, perdonar, acompañar, orar unos por otros. Requiere humildad para reconocer que necesitamos a los demás. Y eso para muchos es uno de los mayores desafíos. Volver a soñar implica aceptar que no podemos recorrer el camino solos, que necesitamos voces que nos recuerden la verdad cuando nuestra fe flaquea, que necesitamos brazos que nos sostengan cuando el cansancio vuelve a aparecer, y también que otros necesitan de nosotros. La restauración de la esperanza no nos convierte solo en receptores, sino en portadores. Portadores de ánimo, de consuelo, de dirección, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque caminamos con aquel que sí las tiene. Cuando una comunidad comienza a vivir desde esta verdad, algo cambia en su atmósfera espiritual.
Ya no se reúne solo por costumbre, sino por expectativa. Ya no se conforma con sobrevivir, sino que espera ver la obra de Dios en medio de ella. Y cuando eso ocurre, los sueños personales comienzan a entrelazarse con el propósito colectivo. Descubrimos que Dios no solo restaura lo que perdimos, sino que nos integra en algo más grande de lo que imaginamos. Pero aún hay un paso más profundo, porque incluso en medio de una comunidad restaurada, la vida sigue presentando desafíos. Y es allí donde la esperanza necesita afirmarse no solo en el presente, sino en una visión eterna que trascienda las circunstancias. Parte 8. Cuando la esperanza se ancla en lo eterno y no en las circunstancias, hay un punto en el caminar espiritual donde Dios nos invita a profundizar aún más. No solo a volver a soñar para esta etapa de la vida, sino a aprender a soñar desde una perspectiva eterna. Muchos creyentes recuperan la esperanza, pero la vuelven a colocar únicamente en lo que puede cambiar, en lo que puede fallar, en lo que depende del tiempo. Y cuando las circunstancias se mueven, la esperanza vuelve a tambalearse. Por eso, Dios no solo restaura sueños, también transforma la manera en que soñamos. Nos lleva de una esperanza frágil a una esperanza firme, de una expectativa basada en resultados visibles a una confianza anclada en su carácter eterno. La Escritura habla de esta esperanza como un ancla del alma. En Hebreos, capítulo 6, se describe una esperanza segura y firme que penetra hasta dentro del velo. Esta imagen no es poética por casualidad. El ancla no evita las tormentas, evita que el barco sea arrastrado por ellas. Así es la esperanza en Dios. No promete ausencia de dificultad, pero sí estabilidad en medio de ella. Cuando la esperanza se ancla en lo eterno, cambia nuestra relación con el tiempo. Dejamos de vivir desesperados por resultados inmediatos y comenzamos a vivir atentos al proceso que Dios está formando en nosotros. Ya no medimos el avance solo por lo que sucede afuera, sino por lo que está siendo transformado dentro. Esto no significa conformismo, significa confianza profunda. Significa entender que Dios no está limitado por los plazos humanos. Segunda de Pedro nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no llega tarde. Él obra en el momento exacto para cumplir su propósito perfecto. Muchos corazones se cansan porque colocan toda su expectativa en una respuesta específica. Cuando esa respuesta no llega como esperaban, concluyen que todo fue en vano. Pero la esperanza eterna nos enseña a confiar incluso cuando la respuesta es distinta, más profunda o más lenta de lo que imaginábamos. Jesús mismo vivió desde esta perspectiva. Su vida estuvo marcada por la obediencia, no por la prisa. Aún sabiendo que tenía poder para hacer muchas cosas antes de tiempo, esperó el momento del Padre. No actuó desde la presión externa, sino desde la comunión interna. Y ese modelo nos revela cómo vivir con esperanza sin ser arrastrados por la ansiedad. Cuando la esperanza se ancla en lo eterno, también cambia nuestra manera de enfrentar el sufrimiento. El dolor deja de ser interpretado como señal de fracaso y comienza a ser comprendido como parte del camino redentor. El apóstol Pablo habla de esta realidad cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esta perspectiva no minimiza el dolor, lo trasciende. No dice que no duele, sino que no es el final. La esperanza eterna nos permite llorar sin desesperarnos, esperar sin endurecernos, avanzar sin perder la ternura. También nos libera del temor al fracaso. Cuando soñamos solo desde lo temporal, cada error se siente definitivo. Pero cuando soñamos desde lo eterno, entendemos que Dios puede redimir incluso nuestros tropiezos. Nada se pierde cuando está en sus manos. Todo puede ser transformado para bien. Esta esperanza produce una paz distinta.
No una paz basada en control, sino en confianza. No una paz que depende de que todo esté en orden, sino una paz que permanece incluso cuando no lo está. Es la paz que Jesús prometió, distinta a la que el mundo ofrece. Vivir desde esta esperanza también redefine nuestras prioridades. Dejamos de vivir corriendo detrás de lo urgente y comenzamos a valorar lo importante. Las relaciones, el carácter, la fidelidad, la obediencia toman un lugar central. El éxito deja de medirse solo por logros visibles y comienza a medirse por fruto espiritual. Cuando la esperanza se ancla en lo eterno, aprendemos a sostener los sueños con manos abiertas. Ya no los apretamos por miedo a perderlos. Los entregamos a Dios una y otra vez. Y en esa entrega constante, el corazón descansa. Esta forma de vivir no se aprende de un día para otro. Se forma en el caminar diario, en la oración sincera, en la palabra, en la comunión. Se fortalece cuando recordamos que nuestra vida no termina aquí, que somos peregrinos, no residentes permanentes, que hay una promesa mayor que sostiene todas las demás. La esperanza eterna también nos prepara para acompañar a otros con mayor compasión. Cuando entendemos que Dios está obrando más allá de lo visible, dejamos de juzgar procesos ajenos. Aprendemos a caminar junto a otros sin imponer tiempos, sin exigir resultados, confiando en que el mismo Dios que nos sostiene a nosotros, los sostiene a ellos. Esta esperanza no nos desconecta de la realidad, nos permite vivirla con mayor profundidad. Nos permite trabajar, amar, servir y soñar sin que nuestra identidad dependa de los resultados. Nos permite avanzar sin perder el alma en el camino. Y cuando el corazón aprende a vivir desde esta verdad, algo se afirma con fuerza. Pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Nada puede separar al creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el tiempo, ni el fracaso, ni la espera, ni la incertidumbre. Es desde esta esperanza firme que el camino encuentra su cierre más profundo. No como un final, sino como una afirmación eterna. Porque volver a soñar no es solo recuperar lo que parecía perdido, sino aprender a vivir con la certeza de que, en Dios, nada termina sin propósito y nada se pierde sin redención. Parte 9. Un cierre con esperanza viva y un llamado a confiar de nuevo. Llegar hasta aquí no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas, ni que cada herida haya sanado por completo. Significa algo más profundo y más real. El corazón ha sido reorientado. Ya no mira solo lo que perdió, sino lo que Dios puede restaurar. Ya no vive únicamente desde el cansancio del pasado, sino desde la esperanza de un Dios que sigue obrando. Volver a soñar no es negar lo que dolió, es permitir que Dios tenga la última palabra sobre lo que parecía terminado. Es reconocer que hubo etapas difíciles, silencios largos, oraciones sin respuesta visible, pero también aceptar que nada de eso fue inútil cuando estuvo en las manos del Señor. Hay personas que llegan a este punto de su camino espiritual con una mezcla de emociones. Por un lado, alivio. Por otro, temor. Porque volver a soñar implica abrirse otra vez a la posibilidad de la decepción. Implica dejar de protegerse con la resignación. Pero aquí hay una verdad que sostiene todo lo que hemos recorrido. Confiar en Dios nunca es un riesgo, aunque el proceso duela. La Biblia nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa no depende de nuestra constancia perfecta, sino de la fidelidad de Dios. Él no abandona lo que empieza, no se cansa de restaurar, no se arrepiente de llamar. Tal vez hoy no tienes claridad completa sobre el futuro. Tal vez solo tienes una pequeña chispa de esperanza, una fe sencilla, un deseo tímido de volver a creer. Eso es suficiente. Dios no necesita grandes demostraciones,
Él responde a corazones dispuestos. Volver a soñar no siempre significa que todo cambiará de inmediato. Significa que ya no caminarás sin propósito. Significa que incluso en medio de la incertidumbre, sabrás que no estás solo, que Dios camina contigo, guía tus pasos y sostiene tu vida con un amor que no se agota. Hay sueños que Dios restaurará tal como los imaginaste. Otros los transformará para darte algo más profundo de lo que esperabas. Y algunos, quizá, no se cumplirán de la forma que pensabas, pero darán lugar a algo nuevo que revelará un propósito mayor. En todos los casos, Dios seguirá siendo bueno. El salmo que dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo no es una metáfora vacía. Es una promesa que ha sostenido a generaciones enteras. El llanto no es el final del camino. La espera no es el cierre de la historia. La noche no es eterna. Si hoy te sientes cansado, recuerda que Dios no te pide que corras, solo que confíes. Si te sientes débil, recuerda que su poder se perfecciona en la debilidad. Si sientes que perdiste demasiado tiempo, recuerda que Dios es experto en redimir los años que parecían perdidos. Este es un llamado sencillo pero profundo. Vuelve a poner tu esperanza en Dios, no en tus fuerzas, no en las circunstancias, no en las personas, en Él. Vuelve a decirle, aunque sea en una oración corta y sincera, que estás dispuesto a confiar otra vez. Tal vez hoy no sabes cómo soñar, no importa. Pídele a Dios que te enseñe. Él no se burla de la fragilidad, la abraza. Él no desprecia el corazón quebrantado, lo restaura. La fe no siempre grita, a veces susurra, a veces solo se expresa en una decisión interna: no rendirse, no cerrar el corazón, no dejar de esperar. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un peso eterno. Que al terminar este mensaje no te quedes solo con palabras bonitas, sino con una convicción profunda. Dios sigue escribiendo tu historia. Aún hay páginas en blanco, aún hay propósito, aún hay vida. Vuelve a soñar, no porque todo esté claro, sino porque Dios sigue siendo fiel. Y mientras Él esté contigo, el futuro siempre tendrá esperanza.